Regresamos en la oscuridad y Fabiola, te había comentado que nos habían llegado bastantes preguntas de la relación entre los sueños y las vidas pasadas. O sea, ¿realmente tiene algo que ver? ¿Son cosas sin sentido? ¿O si realmente entre los sueños podemos ir rescatando algunos extractos de algunas vivencias, de algunos momentos? Puede haber relación, ¿verdad? Yo no generalizaría que esta experiencia siempre va a significar que la persona tuvo una vida donde fue, ¿verdad?, lo que vio representado en su sueño. No obstante, hay personas que tienen remembranzas muy arraigadas, ¿verdad? Es muy diferente un sueño cualquiera cuando la persona dice, yo me sentí realmente ahí, ¿verdad? O fue muy impactante la experiencia, o fue muy impactante la parte emocional o afectiva de ese sueño. Hay personas que tienen sueños con experiencias o vivencias de otras vidas, de otros cuerpos, de otras existencias, ¿verdad? Ese es un tema que muchas veces trabajo en la consulta con mis pacientes, ¿verdad? Usualmente no es el tema por el que ellos consultan, pero a veces la persona dice, vieras qué raro, estoy teniendo este sueño, o he tenido un sueño repetitivo donde pasan cosas de otra época, o donde yo me veo completamente distinto, pero sé que soy yo, ¿verdad? Y podemos trabajar con ese sueño en hipnosis. En hipnosis clínica hay aproximaciones interesantísimas para trabajar con sueños, ¿verdad? Donde uno induce a la persona al estado de trance hipnótico, que es muy parecido químicamente y a nivel de ondas cerebrales al estado en que nosotros soñamos, ¿verdad? No es el mismo, pero es bastante parecido, es uno de los más similares, y podemos empezar a evocar, ¿verdad?, las imágenes, la experiencia que la persona está teniendo, y a partir de ahí empezar a desmenuzar los significados y los simbolismos, las metáforas, ¿verdad?, los arquetipos que se ven representados en esos sueños. Y es sumamente interesante porque la persona puede relacionarlos a existencias pasadas o incluso también puede ser experiencias de esta vida, ¿verdad? Pero la riqueza de información que hay en los sueños es tan vasta, ¿verdad? En una sesión de hipnosis, cuando trabajamos con un sueño, sale tanta información tan amplia, ¿verdad? Porque a la hora de trabajar con simbolismos hay como una compresión, ¿verdad?, de significados. Es como un montón de elementos comprimidos en un solo símbolo, en un solo elemento. Y la persona en este estado de trance puede empezar a desmenuzarlos, a entenderlos, a observarlos desde otra óptica, ¿verdad? Qué sé yo, si me sueño con un gato, o si me sueño con el maremoto, ¿verdad? En el sueño podemos inducir a la persona, perdón, en el trance hipnótico podemos inducir a la persona a que él sea ese gato o a que él sea ese maremoto, ¿verdad? Y tener un significado de esa experiencia desde su propia psique, ¿verdad? Porque cada elemento dentro del sueño es producto de una proyección mía, ¿verdad? Hay un montón de posibilidades en las proyecciones, como decía ahora el compañero, pero lo que yo estoy soñando es un elemento, ¿verdad?, que se grabó en mi cerebro, que llamó mi atención y que impactó, ¿verdad?, de alguna forma mi experiencia. Porque de hecho, lo que nos contabas, Fabiola, a mí me ha pasado que a veces uno sueña, pero se sueña a uno mismo, o sea, sabes que eres tú, pero yo supongo que a muchos les han pasado que te sueñas, pero no eres tú. O sea, al momento de que te llegas a ver a lo mejor en un espejo o ves tus manos o en un reflejo del agua, no eres tú, eres totalmente otra persona. Eso ¿cómo se interpreta? Cuando te sueñas que eres tú y cuando sueñas que realmente eres otra persona físicamente. Bueno, es lo que estaba hablando la compañera con respecto a las reencarnaciones, ¿verdad? Es muy particular. ¿Es una señal real eso? Es una señal real. Algunos autores hablan de que esta sección de nuestro rostro no cambia, el resto puede cambiar, alto, bajo, grueso, delgado, pero que esta expresión de nuestros ojos y un poco la nariz se permanece de alguna manera. Y puede ser que tú ahora sueñes que que eras de cabello, bueno, largo como el mío, por ejemplo, y no eres tal cual, pero en otra vida seguramente estás vivenciando un momento de otra instancia de tu evolución, donde sí eras esta persona. Entonces estás trayendo recuerdos, como nos decía Fabiola hace un momentito, que trae recuerdos a tu ser consciente de una vivencia pasada. Entonces podemos cambiar la fisionomía de un sueño a otro, ¿verdad? Sí, porque de hecho es curioso porque cuando te ves en un reflejo y ves a tus ojos, digamos, de alguna forma, sabes que eres tú. Aunque no seas esa persona, sabes que eres tú nada más por la cuestión de la mirada. Y yo supongo que, por ejemplo, ese tipo de visiones ha de asustar muchísimo a la mayoría de personas, ¿no? El verte de otra forma, en algún otro momento,
y te pueda desencadenar algún tipo de recuerdos o abrir esa pequeña llave que sería como lo que estamos hablando, de a partir de ese momento como ir programando de esas vivencias para poder ir obteniendo más, ¿no? Es como se puede ir trabajando en ese sentido. Es interesante porque ahora que mencionabas lo de esta parte, cuando uno trabaja regresiones y la persona se ve en otro cuerpo, en otra vida, ¿verdad? Usualmente hay uno de los ejercicios que uno realiza que se basa en que la persona logre identificar si hay almas o personas que también le acompañan en esta vida, ¿verdad? Porque las almas a veces nos acompañamos durante varias vidas. Y una de las técnicas es la observación detallada de esta sección, ¿verdad? Usted observa los ojos y usted puede identificar, claro, esta persona es, qué sé yo, mi mejor amiga, o esta persona es mi papá, ¿verdad? Cosas por el estilo, porque es una parte que no cambia. Por algo la gente dice que los ojos son el espejo del alma, es lo que dicen, El espejo del ¿verdad? alma. ¿Tiene algún sentido ese, o tiene alguna, ¿cómo le podemos llamar? Forma de explicarse o connotación el por qué a veces sueñas con volar? Y sobre todo pasaba mucho cuando uno es niño, ¿no? O sea, que soñaba que volabas y realmente hasta podías tener control y eso, y yo creo que lo vas perdiendo con un poquito con la pérdida de imaginación, o no sé. Es el mayor de los placeres. Volar, volar en un sueño no hay nada comparable, porque puedes volar en un avión, puedes tirarte en un parapente, pero volar en un sueño es lo más fascinante que te puede ocurrir, sentir que tú mismo estás desplazándote. Ok, ya hemos hablado del cuerpo astral hace un tiempo, que con imaginarte que estás en Andrómeda, estás en Andrómeda. Pero hacer el viaje es mucho más placentero que imaginarte que estás en Andrómeda. O sea, sentir que ves los edificios, que ves el suelo, eso es indescriptible. Y hay personas, aunque esto está más relacionado con lo que dijiste, porque es sueño que estoy corriendo. Bueno, volar es una de esas fascinaciones, pero correr es un síntoma de huida, ¿verdad? Sí. Eso pensé ahora, ¿verdad? Depende del contexto, ¿verdad? Si yo voy corriendo libremente, ¿verdad? O si voy corriendo porque me persiguen o porque tengo miedo, ¿verdad? O no sé por qué corro, pero siento que estoy en peligro. Yo creo que ahí todo el contexto y las otras variables tienen mucho peso, ¿verdad? Ahora que decían lo de volar, y sí, coincido con vos, ¿verdad? Es lo más delicioso, sentir que uno puede volar y verse volar. Yo con mis pacientes que tienen este tipo de sueños, yo los tengo, y algunos pacientes con los que hablo también lo tienen, y me hace mucha gracia porque cada uno tiene como su propia técnica y en el sueño recuerdan que pueden volar, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, yo agarro impulso, ¿verdad? O yo levanto los brazos y nada más me dejo de ir, ¿verdad? O hay gente que dice, yo nada más me tengo que relajar mucho y me empiezo a elevar, ¿verdad? Cada uno tiene su propia técnica porque reconocen en la experiencia del sueño, lo recuerdan que lo han hecho en otros momentos, en otros sueños, ¿verdad? Es un poco de sueños lúcidos ahí parcialmente, sí, ¿verdad? Como agarrarle el truco, digamos, de una forma a sueños repetidos. De hecho, a veces pasa que sueñas, no sé, a mí me pasó durante algún lapso de mi vida que soñaba con una casa. Pero ya sabía esa casa cómo estaba, o sea, ya sabía que si subía a tal lugar había esto, que si bajaba, que esta puerta se abría así, que esto se hacía tal y que en esta puerta me iba a salir tal cosa. Entonces es como, ya cuando llegabas después de varias veces que habías soñado en esa casa, ya no era la misma sorpresa, ¿no? Ya tratas de evitar ciertas cosas, tratabas de ir hacia donde tú sabías que tenías que salir o lo que pensabas que estaba buscando. Más o menos es lo que ocurre con lo que comentas de los sueños. Cuando uno vuela, o sea, después de 2 o 3 veces que sueñas, como que te vas dando cuenta el cómo lo haces, ¿no? Y tratas de duplicarlo para volver a tener esa misma experiencia y llegar como a una programación, que es lo que estamos hablando al principio, una preprogramación para poder, digamos, volar durante el sueño, ¿no? Es lo más fascinante. Y no hay nada más traumático que te despierten cuando lo estás haciendo. De hecho, o sea, hasta que enoja. De hecho, yo tenía la relación, no sé si esté bien o mal, de esa sensación de cuando te caes. Yo me acuerdo que cuando era niño y empezaba así a leer este tipo de literatura y a meter un poquito en estos temas que decían, cuando estás soñando y sientes que te caes, déjate ir. Porque es justo el momento cuando vuelas, ¿no? Y eso me lo decían ahí alrededor de los 11, 12 años, yo lo he de haber leído. Pero es muy difícil, ¿no? Porque cuando sientes que te caes, normalmente brincas o reaccionas cuando estás dormido. Pero a mí siempre me quedó esa leyenda urbana, digámoslo así, que es cuando se supone que te tienes que dejar libre
para empezar a volar, la verdad. Y nos han preguntado mucha gente también que sienten eso, que de repente están dormidos y sienten que se caen. No sé si tenga algún tipo de relación o no. Como te dijo Fabiola hace un momento, puede ser traumático y como te dije al principio, puede ser que ya en otras vidas te caíste de un, qué sé yo, te tiraron de un acantilado o te caíste de un avión o simplemente algo traumático te puede haber ocurrido, o puede ser disfrutable, como eso de que te tiras y volás, y volás, y volás, que es la fascinación. Vuelvo y te digo que el cuerpo astral puede entrar en múltiples escenarios que no son como los que vemos acá. Es que lo fascinante del plano etérico o astral es que nada está programado como en la materia, sino que tu imaginación va diseñando, programando y creando espacios, y se crea con lo que vas, o sea, son cosas que pueden estar desde lo más simple hasta lo más fantástico y están ahí, no están físicamente constituidos, ¿verdad? Y se crean, porque en el astral en todo momento se crea y se crea. Mucha gente, y yo he tenido contacto con personas así que me lo han contado de viva voz, que sueñan con el fin del mundo, que sueñan, se sueñan en una ciudad que está toda derruida, toda roja, como de fuego, que sueñan con terremotos fuertísimos y que realmente sueñan con ese apocalipsis que nos pintan, ¿no? ¿Qué relación tiene eso, Holman? O Fabiola, también en tu experiencia, si te ha llegado o te ha comentado mucha gente con ese tipo de visiones, de sueños, y si realmente causan algún tipo de estrés real el tener esas visiones tan seguido. Sí, hay personas que tienen este tipo de experiencias. Podrían ser sueños premonitorios, no sabemos porque no ha ocurrido, ¿verdad? También podría ser parte de la creación del inconsciente colectivo. Desde que yo tengo memoria se está acabando el mundo, ¿verdad? Entonces, y estamos bombardeados por toda esta información de cosas traumáticas y terribles que van a ocurrir. Y películas. ¿Verdad? Y películas, y el apocalipsis, y, ¿verdad? O sea, y hay mucha información que dependiendo de cómo la persona la integre puede ser muy traumática o muy impactante, ¿verdad? Yo no me atrevería a decir que son premoniciones, ¿verdad? Hay información que a veces he visto que coincide entre varias personas y eso me llama la atención, pero también creo que puede ser parte de este inconsciente colectivo que compartimos, ¿verdad? También puede tener que ver con proyecciones de nuestros temores, ¿verdad? La gente tiene mucho miedo de que se acabe el mundo y qué vamos a hacer y a dónde nos vamos a ir. Estamos como muy aferrados a esta realidad, a esta existencia y creemos que, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer sin esto? ¿Quiénes somos sin este planeta? O sin podría este acabar con universo? una interpretación exactamente, a lo mejor no que se acabe el mundo, sino se acabe nuestro mundo, Sí. o sea, de lo que tenemos, de nuestro dinero, de nuestros placeres que tenemos físicos en este momento. Sería como una interpretación, a lo mejor, el Claro. estar soñando con eso, que tenemos ese Claro, es que ese está una temor. destrucción o una pérdida o un final, a veces hasta de la misma identidad, ¿verdad? A veces cuando las personas tienen este tipo de sueños están pasando por situaciones donde tienen que replantearse cuestiones de su ideología, de sus valores, de su identidad, de quién soy, ¿verdad? Y interesantemente tienen este tipo de sueños. Puede estar relacionado a esto también, ¿verdad? Sí, todo en conjunto, como lo explicaba Fabiola, o como dijo Fabiola también, no sabemos si es una premonición. Sí, porque de hecho hay, cuántos escritos de fines del mundo, de apocalipsis de sueños, y acá seguimos, ¿no? Entonces sería muy difícil saber cuál es verdadero, ¿no? O sea, cuál de todas las personas que sueñan diario que se va a acabar el mundo, cuál sería la visión exacta, ¿no? O en qué tiempo va a suceder ¿En eso. qué tiempo o en qué zona? Porque, por ejemplo, lo que ocurrió con el tsunami de Japón, para visionarios que pudieran haber vivido esa experiencia, se fue como el fin del mundo, solo que no lo habían no lo vieron globalizado, no sectorizado. Claro. Pero fue una experiencia que pudo haber sido traumática para muchos y que Claro. tal vez muchos de esos que ahí perecieron lo visionaron antes, algunos, como una premonición de esto. También una bomba atómica, alguna cosa así, para ellos pudo haber sido la visión, lo vieron, ¿verdad? Lo expresaron y luego les ocurrió en su zona, ¿verdad? Exacto, porque no técnicamente, como hablábamos, o sea, no se tiene que acabar el universo para que se acabe el mundo, ¿no? O sea, tu mundo y lo que tú existes, ¿no? O sea, como decías, si sucede el tsunami y me ahogo, técnicamente el mundo terminó, ¿no? Ya no hay conciencia real mía. Para donde yo estaba, ¿verdad? Exactamente, digamos que es lo importante, ¿no? Aunque lo demás siga, pero mi conciencia ya no estás ahí, ¿no? O sea,
técnicamente tu universo, tu mundo se acaba, ¿no? Pasas a otro plano o pasas a, dependiendo de tus creencias o no sabemos aún, pero tus filosofías, pero los que creemos que te mueves a otros planos, seguramente lo harás. Pero si no, tu mundo se acabó y punto, ¿no? Eso es uno de los sueños más, que más preguntas nos llegaron y más mensajes nos llegaron a nuestro Facebook, que es en la Oscuridad Costa Rica. Se nos acabó el tiempo, pero yo creo que vamos a tener que hacer otro programa de sueños porque son muchos mensajes que nos llegan. A partir de este programa van a llegar, yo creo que todavía el doble. Entonces sería, para mí lo más interesante es volver a retomar llamadas, concentrarlos en secciones para ver cuáles son los más recurrentes o los más interesantes, digamos, que tenemos y poder realizar otro programa donde podamos seguir explicando este tema de los sueños que a mucha gente les interesa. Holman, quiero darte las gracias otra vez más por acompañarnos. Con todo gusto, siempre dispuesto. Fabiola también, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y a ustedes también quiero dar las gracias por acompañarnos esta noche. Esto fue En la Oscuridad.